Ya estamos. Bueno, acta de inicio del examen final, asignatura, proyecto final. En el día de la fecha, 10 de diciembre de 2020, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctora Virginia Cifuentes, magíster Marcela Ridao y doctor Luis Verdún, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura proyecto final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto la alumna Paula Villanueva, DNI 37.350.956. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces, Paula, podés continuar. Bueno, comienzo entonces. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en la defensa de la tesis. A continuación voy a presentar el trabajo final de la carrera de Ingeniería de Sistemas, que fue dirigido por el doctor Ignacio Larravide, de la Facultad de Ciencias Exactas, y la doctora Marcela Juliarena, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Esta tesis fue un trabajo interdisciplinar que constó de un software de análisis de secuencias de ADN para la asignación de genotipos. Este proyecto surgió como una contribución a investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias con respecto a la implicancia de un gen en el desarrollo de leucemia en bovinos. El problema al que se enfrentaban los investigadores de veterinarias era poder identificar los alelos de un gen que presenta alto grado de polimorfismo. Para eso se propuso desarrollar un software que lleve a cabo un análisis bioinformático de las secuencias de ADN para poder llevar a cabo esa asignación. Para eso fue necesario, en primer lugar, estudiar las librerías de bioinformática, las técnicas de comparación de secuencias, formatos de almacenamiento y de representación de las secuencias de ADN, como así también llevar a cabo un diseño y una implementación computacional, presentar los resultados y, por último, evaluar la herramienta. Para comprender el problema, considero que es necesario definir algunos conceptos básicos como el ADN y secuenciación. El ADN es una biomolécula que está formada por dos cadenas que se encuentran entrelazadas entre sí formando una doble hélice, y cada una de las cadenas es una secuencia de nucleótidos. Si vemos la imagen de la izquierda, podemos determinar, bueno, que esta es una de las cadenas que lo compone, esta es la otra, y si hacemos una analogía, cada uno de los circulitos que se ven en la imagen se pueden considerar como un nucleótido. Un nucleótido está constituido por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado pentosa, y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. Y dado que la única parte que cambia en la estructura del nucleótido es la parte de la base nitrogenada, se puede decir que la carga genética o la información genética de un individuo está dada por el orden de las bases nitrogenadas en una secuencia de ADN. Por eso se puede definir que el proceso de secuenciación es justamente el proceso por el cual se determina el orden de las bases nitrogenadas en un fragmento de ADN, generando como salida un cromatograma, que es como el que se ve en la parte inferior. El cromatograma va a tener ondas de distintos colores y cada color está asociado a una base nitrogenada en particular. Entonces, en cada posición se va a dar un pico de una onda determinada, y de esa manera el secuenciador puede determinar qué base nitrogenada asociar a cada una de las posiciones. Otro concepto que resulta de interés definir es el de polimorfismo, que básicamente es una consecuencia de mutaciones que pueden ocurrir en los procesos biológicos en los que está implicado el ADN, en los cuales se pueden dar inserciones, deleciones o sustituciones de nucleótidos en la estructura del ADN. Sin embargo, no toda mutación se considera polimorfismo. Para que sea polimorfismo debe estar presente al menos en el 1% de una población. Y como consecuencia, el polimorfismo genera variabilidad genética dentro de una especie, porque justamente lo que genera el polimorfismo son alelos para un determinado gen. Un alelo es una forma alternativa de un gen en una misma especie. Para que se entienda con un ejemplo concreto, podemos tener el gen que codifica para el color de ojos de una persona,
Y bueno, hoy por hoy sabemos que hay colores de ojos marrones, verdes, azules, etc. Y cada uno se corresponde con un alelo en particular que codifica para esa funcionalidad. Además, es importante saber que cuando un individuo hereda información genética de sus progenitores, hereda la mitad de la información genética del padre y la mitad de la madre, pudiendo recibir para un determinado gen el mismo alelo o dos alelos distintos. Cuando recibe el mismo alelo, se dice que el individuo es homocigota para ese gen, y en caso contrario, se dice que es heterocigota para ese gen. Y esto trae consecuencias a la hora de querer secuenciar su ADN. Cuando se quiere secuenciar un gen para el cual el individuo es heterocigota, se va a dar una situación como la que se ve en la imagen, en la cual se da la superposición de ondas de distintos colores. En ese caso, el secuenciador no va a saber qué letra colocar, por lo tanto asigna la letra N, que representa a cualquier base nitrogenada. Sin embargo, si analizamos la imagen, podemos darnos cuenta de que esta superposición de ondas azules y rojas significa de que en esta posición podría llegar a haber o una citosina o una timina. Ante esto, se extendió el código UPAC, que es el que establece los estándares de nomenclaturas para las bases nitrogenadas y otros conceptos químicos, y se agregaron letras que representan combinaciones o posibilidades, como la R, la Y, la S, la W, etc. De esta forma se pueden entonces tener secuencias de ADN con puntos en los cuales hay ambigüedades. Bueno, una vez definidos todos estos conceptos, se puede decir que el problema puntual de esta tesis es poder asignar los alelos que corresponden a una secuencia ambigua de entrada. A continuación vemos un ejemplo de una combinación de los alelos 4501 y 2703, esos son los identificadores de los dos alelos, que generan esta secuencia ambigua. En naranja tenemos marcados todos los puntos que se consideran puntos polimórficos, con estas letras que representan ambigüedades. El problema puntual consiste en tener el contenido de la secuencia, es decir, de acá toda esta parte, pero desconocer cuáles son los dos alelos que generan esa combinación. Si bien esto podría parecer una simple comparación de strings o cadenas de caracteres, en realidad es un poco más complejo, porque por un lado, comparar una letra R con una A o con una G va a dar la misma diferencia que compararla con una C o con una T, cuando en realidad existen relaciones con unas bases nitrogenadas y no con otras. Por otra parte, los procesos de comparación de secuencias de ADN deben tratar de simular en la mayor medida de lo posible los procesos biológicos que ocurren en la naturaleza. Además, los secuenciadores por lo general tienden a cometer errores al inicio y al final de la secuencia, por lo tanto no todas las bases nitrogenadas son realmente utilizadas en la comparación, y hay que saber determinar desde qué punto utilizar y hasta qué punto utilizar. Y por otro lado, porque a partir de la secuencia ambigua de entrada se tiene que obtener la combinación exacta de los dos alelos que la constituyen. Por todo esto es que se estudiaron distintas técnicas y algoritmos para comparar secuencias de ADN, como la matriz de puntos, la programación dinámica y el algoritmo de Smith-Waterman, que esos algoritmos permiten realizar alineamientos de pares de secuencias, es decir, una secuencia contra otra, y también se estudiaron FASTA y BLAST como técnicas heurísticas para comparar secuencias con una base de datos. Al comparar una secuencia con una base de datos, como es lo que se quiere llevar a cabo en este proyecto, en el cual una secuencia de entrada se tiene que comparar con un conjunto de alelos, hay que tener en cuenta tres criterios básicos. Por un lado, la sensibilidad, que se refiere a poder encontrar la mayor cantidad de coincidencias posibles, minimizando los falsos negativos. Por otro lado, la especificidad, que se refiere a solo seleccionar aquellas secuencias que realmente se encuentren relacionadas con la secuencia de entrada, evitando falsos positivos. Y por otro lado, la velocidad, que se refiere al tiempo de procesamiento de los datos y de búsqueda dentro de las bases de datos. Y los tres métodos mencionados al principio, es decir, la matriz de puntos, la programación dinámica y el algoritmo de Smith-Waterman, son procesos bastante rigurosos y exhaustivos que están enfocados en la sensibilidad y en la especificidad, pero para comparar dos secuencias de longitud m y n requieren una complejidad temporal y espacial en notación big O de m por n. Y esto hace que sean prácticamente inviables de usar a la hora de comparar una secuencia con una base de datos.
Ante esto surgieron los algoritmos heurísticos FASTA y BLAST, que básicamente lo que intentan hacer es encontrar un equilibrio entre los tres criterios mencionados anteriormente. FASTA fue la primera herramienta de comparación de una secuencia con una base de datos y fue desarrollada por Lippmann y Persson en 1985, mientras que BLAST se desarrolló unos años después, fue en la década de 1990 por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos, y ambos métodos se basan en la misma premisa, de que para que dos secuencias estén relacionadas deben tener al menos una palabra en común. Y una palabra es una tupla de determinada longitud. La estrategia que usa FASTA es utilizar hashing para encontrar todas las palabras en común entre la secuencia de entrada y cada una de las secuencias de las bases de datos. Mientras que BLAST lo que se enfoca más que nada en los patrones más significativos entre la secuencia de entrada y cada una de las secuencias de las bases de datos. Además, FASTA usa una longitud de palabra de 4 a 6 residuos. Los residuos es un sinónimo de base nitrogenada en cada una de las posiciones, mientras que BLAST usa una longitud de palabra de 11 residuos. Análisis comparativos de estas dos herramientas han concluido en que FASTA ha resultado ser un 2% más preciso que BLAST, pero BLAST ha resultado ser hasta 6 veces más rápido que FASTA. Por este motivo es que se ha tendido a usar mucho más BLAST con respecto a FASTA. BLAST consta de 3 etapas, comenzando por un preprocesamiento de los datos, en el cual se obtiene un dataset con todas las palabras contenidas en la base de datos. Luego lo que hace es, por cada una de las palabras de la secuencia de entrada, compararlas con esas palabras del dataset, y aquellas que pasen un determinado valor umbral de similitud se seleccionan para poder representar a la secuencia de entrada. De esta manera, cada una de las posiciones de la secuencia de entrada se asocia con una lista de palabras similares a la palabra que comienza en dicha posición, y eso se llama una lista de vecinos. Luego lo que hace BLAST es comprobar si por cada una de las secuencias de la base de datos, si contienen alguno de los vecinos de la secuencia de entrada. En ese caso se reconoce como un hit, y así se obtienen todos los hits que pueden existir en la base de datos. Y por último, lo que hace es extender cada uno de los hits en ambas direcciones, calculando, mientras tanto, la puntuación de similitud entre la secuencia de entrada y la secuencia de la base de datos, hasta que ese valor de similitud caiga por debajo de un cierto umbral, entonces las secuencias no se consideran similares, o bien hasta llegar a los extremos, obteniendo pares de segmentos de alta puntuación, o lo que BLAST se denomina HSP. Ahora también resulta de interés preguntarse, cuando se alinean dos secuencias, ¿cómo saber si esas dos secuencias están realmente relacionadas o si es una relación al azar? Se han hecho una serie de estudios matemáticos y estadísticos en torno a esta pregunta, y en particular Carlin y Aschul determinaron que las puntuaciones esperadas en el alineamiento de secuencias aleatorias, es decir, que no están relacionadas entre sí, siguen una distribución en particular que se llama distribución de Gumbel. Esta distribución se utiliza para realizar pruebas de hipótesis estadística, las cuales permiten determinar si una afirmación está apoyada o no por la evidencia empírica. Una prueba de hipótesis estadística respecto a la relación entre dos secuencias se puede llevar a cabo mediante el siguiente proceso. Primero se obtiene la puntuación entre esas dos secuencias, es decir, la puntuación de similitud. Luego se generan aleatoriamente secuencias de esa misma longitud y se alinean entre sí, y con las puntuaciones obtenidas se construye la distribución que, según los autores, va a seguir esta distribución de Gumbel. Y por último se contrasta la puntuación obtenida en el primer paso con la distribución. Y si cae en alguno de los extremos, entonces es poco probable que esa relación sea al azar y por lo tanto se considera significativa. Y esto es importante porque de estas pruebas estadísticas se obtiene el p-valor, que se puede considerar un indicador de posibles relaciones de homología entre secuencias de ADN. Se han establecido rangos para interpretar este p-valor,
el cual a su vez está relacionado con un determinado valor que se encuentra en la salida de BLAS, que se llama e-value o e-valor, que se encuentra relacionado con el p-valor mediante la siguiente fórmula. E es igual a m por n por p, donde p es el p-valor, m es la cantidad de residuos totales en la base de datos y n es la cantidad de residuos totales de la secuencia de entrada. Al igual que con el p-valor, se han podido establecer rangos para determinar la posible homología entre las secuencias, la de entrada y cada una de las secuencias de la base de datos. Y básicamente lo que E refleja, el valor E, es la probabilidad de que las dos secuencias estén relacionadas al azar. Por lo tanto, mientras menor es el valor de E, mayor es la relación entre las secuencias. Bueno, una vez analizado todas estas técnicas y algoritmos, lo que se hizo fue analizar programas que hacen uso de ellas para ver cómo se comportan en la práctica. En particular, resulta de interés analizar el caso de FASTA y de BLAS, y en ese caso el Instituto Europeo de Bioinformática brinda una interfaz web para poder usar dichas herramientas. Esta es la interfaz que brinda el Instituto Europeo de Bioinformática para cada uno. Y como se puede ver, en ambos casos se permite seleccionar una base de datos, agregar una secuencia, perdón, para comparar, y tiene ciertos parámetros por defecto que se pueden modificar o no. En este caso se probó con la misma base de datos, la misma secuencia de entrada y se dejaron los parámetros por defecto. Y se obtuvo como resultado, la secuencia más similar fue exactamente la misma. Sin embargo, FASTA, para obtener el resultado, tardó aproximadamente 30 minutos en correr, mientras que BLAS tardó aproximadamente 5 minutos, lo que refuerza justamente el análisis comparativo que mencioné previamente. Además, si volvemos a las interfaces gráficas, se puede ver que ninguna de las dos interfaces nos deja configurar de alguna manera la base de datos que se selecciona. Simplemente se puede seleccionar bases de datos por defecto y eso es todo lo que podemos hacer. Por otro lado, resulta de interés también analizar el programa con el cual los investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias estaban llevando a cabo el procesamiento de las secuencias, que es CLC Genomics Workbench. Este programa, entre otras funcionalidades, permite alinear dos o más secuencias de forma gráfica y para poder simplificar la tarea y la visualización, asigna distintos colores a las distintas bases nitrogenadas. Y por otro lado, se puede ver que también muestra con un gráfico de barra la similitud en cada una de las posiciones. Sin embargo, esta herramienta no brinda ningún análisis cuantitativo del alineamiento de las secuencias, no dice en qué tanto se parecen o qué tanto no, y tampoco qué secuencia es más similar a otra. Por lo tanto, el procesamiento termina siendo manual, pudiendo llevar algunos cuantos minutos o incluso horas. Para eso entonces se implementaron dos soluciones. Inicialmente se implementó una versión de escritorio y luego se extendió a una versión web. Las tecnologías seleccionadas para estas soluciones fueron BLAS y Python, en particular BioPython como una librería de Python para bioinformática. Y la estrategia a utilizar fue, en base a los alelos que selecciona el usuario, generar bases de datos ambiguas mediante las combinaciones de pares de cada uno de ellos, y luego comparar la secuencia ambigua de entrada con esta base de datos ambigua. Para la versión de escritorio se tuvieron a cabo los siguientes requerimientos funcionales. Por un lado, agregar una base de datos de secuencias de ADN personalizadas, en base a los alelos seleccionados por el usuario, eliminar bases de datos creadas, editarlas, pudiendo agregar secuencias o eliminar secuencias, comparar una secuencia ambigua de entrada con una base de datos y también alinear dos secuencias, ya sean ambiguas o no, entre sí. Y en cuanto a los requerimientos no funcionales, estaban brindar una interfaz gráfica que sea intuitiva, sencilla de usar, reducir el tiempo de procesamiento respecto a la forma manual en la que se venía haciendo, y poder ser ejecutado en Windows, que era el sistema operativo con el que contaban los investigadores de veterinarias en ese momento,
así como también reconocer el formato de archivo FASTA, que es el estándar a la hora de representar secuencias de ADN. Para la versión de escritorio se utilizó el patrón de arquitectura modelo vista controlador, que básicamente separa la lógica de negocio de la visualización de los datos y la comunicación entre esos dos módulos. Y en este caso el modelo consta de una serie de clases que se encargan de la administración de las bases de datos, como también de la ejecución del programa BLAST de forma local, haciendo uso de Python y también, bueno, en particular de BioPython. En cuanto a la vista, fue implementado usando Qt Designer y los archivos que se generan mediante Qt fueron traducidos a código Python mediante la librería PySide. De esta manera se le puede brindar comportamiento a la vista y de eso se encargan los controladores. Existe una vista por funcionalidad y cada controlador se encarga de darle el comportamiento necesario a su vista y de escuchar los eventos que sucedan allí. Entonces, desde la vista se pueden ingresar datos, el controlador va a escuchar esos eventos, le va a pasar los datos al modelo, el modelo los va a procesar, y una vez que los datos son procesados y ya se tienen los resultados, el modelo le notifica al controlador y el controlador actualiza las vistas. Estas son algunas de las vistas que se incluyen en el programa de escritorio. El primero es el menú principal, donde se tiene un selector que se puede seleccionar las bases de datos disponibles, se pueden visualizar los archivos que contiene y brinda un menú con todas las opciones disponibles. Comparar una secuencia con una base de datos, agregar una base de datos, editarla, eliminar bases de datos y alinear dos secuencias. Esta es la vista de comparación de una secuencia con una base de datos. Al igual que en el caso anterior, se puede seleccionar la base de datos que se quiere utilizar y visualizar los archivos. Se permite el ingreso de una secuencia en formato FASTA, se pueden seleccionar la cantidad de resultados deseados y luego de unos instantes de apretar el botón comparar, aparecen los resultados en la tabla. La tabla contiene el nombre de la combinación, que se genera con la concatenación de los IDs, de los identificadores de los dos alelos, el score y el e-value resultantes de BLAST, y por otro lado un valor de similitud que se calcula como la relación entre la cantidad de residuos utilizados en la comparación con respecto a la cantidad de coincidencias encontradas. Por otro lado, también tenemos la vista que permite alinear dos secuencias entre sí, donde se pueden agregar las dos secuencias en un cuadro de texto y luego de unos instantes de apretar el botón alinear, aparece el botón ver alineación, que lo que hace es mostrar el alineamiento resultante en un archivo PDF. Y también se puede modificar una base de datos eliminando una secuencia seleccionada con un doble clic o agregando una nueva secuencia asignándole un nombre y un contenido. Acá también estarían faltando las vistas de agregar una base de datos y eliminar una base de datos. Una vez implementada la versión web, se pensó en la posibilidad la versión de escritorio, se pensó en la posibilidad de adaptarlo a una versión web por distintos motivos. Una, para que sea más fácil su distribución, y otra para que se pueda utilizar en cualquier sistema operativo más allá de Windows. Y para esto se tuvieron que tener en cuenta ciertos requerimientos adicionales. En primer lugar, la administración de bases de datos por usuarios. En este caso se tendrían usuarios y cada uno podría administrar su propia base de datos sin interferir con las de los demás. Y para esto entonces era necesario registrar usuarios, loguear y desloguear a los usuarios. Para la versión web se utilizó una arquitectura cliente-servidor, donde uno o más clientes realizan peticiones a un servidor que se encarga de procesar los datos y brinda servicios. Y en este caso el servidor contiene el modelo y también los controladores. Lo que se hizo fue adaptar el modelo y los controladores utilizados en la versión de escritorio para los nuevos requerimientos y las nuevas tecnologías que se implementaron en este caso. El modelo entonces sigue encargado de la administración de las bases de datos y de la ejecución del programa BLAST de forma local, pero ahora también se encarga del manejo de usuarios. Esto lo hace utilizando BioPython, como en el caso anterior, y el programa BLAST. Pero también se incluye el framework Flask, que lo que permite es vincular una determinada URL con una funcionalidad del servidor. Y cada una de esas funcionalidades hacen uso de los controladores necesarios, los cuales a su vez actúan de intermediarios entre esas funcionalidades y el modelo,
brindándole al modelo la información necesaria para procesar los datos. El lado cliente fue implementado utilizando HTML, CSS y JavaScript, y Bootstrap, porque es una librería que contiene ya clases y componentes que hacen más sencillo el desarrollo de la aplicación. Y por otro lado, la librería Ajax, como una tecnología sincrónica para realizar peticiones al servidor sin interferir con la visualización. Y por otra parte también jQuery, que permite manipular los elementos de la vista de una forma sencilla. Y la vista básicamente está encargada del ingreso de los datos, de realizar peticiones al servidor ante determinados eventos y de procesar y exhibir los resultados. Bueno, para la versión web tengo preparada una demo que está corriendo en una versión de prueba. Bien. Esta es la vista inicial. Voy a usar unos archivos que me pasó Marcela hace un tiempo para probar el sistema. Y para esto creé una base de datos relativamente chiquita, así los datos aparecen más rápido. Y a continuación se ven la tabla de resultados con la lista de combinaciones más similares. También se tiene el BLAST Score, el BLAST eValue y el valor de similitud, tal como en la versión de escritorio. En ambos casos, es decir, en la versión web y en la de escritorio, las secuencias se encuentran ordenadas de mayor a menor similitud y de menor a mayor eValue. El sistema también permite alinear dos secuencias. En este caso voy a alinear la secuencia que seleccioné previamente y alguna otra, como esta, por ejemplo. Y la función de alineamiento nos muestra también inicialmente el score obtenido de BLAST, el eValue también obtenido de BLAST y la similitud. Y nos va a mostrar el alineamiento resultante indicando la posición de inicio para cada una de las secuencias y la posición final. Además, se indican las coincidencias con estas líneas verticales y los puntos indican diferencias. También se pueden administrar las bases de datos, creando nuevas bases de datos y seleccionando archivos, y se pueden inspeccionar las bases de datos que se poseen, pudiendo incluso inspeccionar cada uno de los elementos que la componen. Se pueden así eliminar secuencias, eliminar la base de datos completamente o agregar una secuencia. Y esta es básicamente la funcionalidad del sistema. Bueno, continuando con la presentación, me resulta interesante describir cómo se almacenan los datos en la versión de web. En este caso, el almacenamiento de los datos se hizo utilizando el sistema de archivos propio del servidor, y esto fue así por una serie de motivos. Por un lado, porque BLAST requiere un directorio con todos los archivos correspondientes a la base de datos para poder obtener los resultados, los cuales a su vez también se guardan en un archivo de salida. Por otro lado, porque el formato de la base de datos es un archivo en formato FASTA, donde están todas la lista de secuencias, pero también hace uso de otros archivos con diversos formatos y extensiones que están como codificados de una forma que no es legible. Por lo tanto, no son datos que se puedan guardar en una base de datos relacional, sino que se necesitaría una base de datos de documentos. Y además, hay que tener en cuenta que para generar las bases de datos ambiguas, lo que se hace es generar una gran cantidad de archivos por la combinación de todos los alelos entre sí. Y esto, si se guarda en una base de datos de documentos, recuperarlos para poder realizar un alineamiento de forma temporal y luego eliminarlos, impactaría de gran manera la performance del sistema. Para esto entonces se organizan los archivos en dos directorios, uno que contiene la lista de los alelos seleccionados por el usuario, que es Databases, y por otro lado DBAmbigua, que contiene todas las bases de datos ambiguas generadas a partir de los alelos. Y además, cada una de ellas contiene en su interior una determinada carpeta por usuario para que
no interfieran los archivos de cada uno de ellos. Bien, una vez implementadas ambas soluciones, lo que se hizo fue evaluar la herramienta. Esto se hizo teniendo en cuenta dos criterios principales. Por un lado, la confiabilidad, entendida como la correctitud de las comparaciones, y por otro lado, la performance, entendida como el tiempo de procesamiento. En cuanto a la confiabilidad, se hicieron una serie de pruebas, de las cuales ya se sabía el resultado que se quería obtener, para determinar si el sistema estaba funcionando realmente como uno esperaba. La primera prueba que se llevó a cabo fue comparar un alelo de la base de datos contra una base de datos en la cual se encuentra presente, esperando que la combinación resultante más similar sea la de ella misma con esa misma secuencia, con una similitud de 1, tal como se ve en la tabla de los resultados obtenidos. Por otra parte, se comparó una secuencia ambigua generada por la combinación de dos alelos, en este caso el 4501 y el 2703, y se comparó con una base de datos en la cual ambos alelos estaban presentes. Y se esperaba que la combinación resultante más similar sea esa misma combinación con una similitud de 1, tal como se puede ver en la tabla de resultados, ¿no? Que sería este caso. En la tercera prueba lo que se hizo fue comparar la misma secuencia ambigua anterior, pero se modificaron ciertos puntos polimórficos, asignándole bases nitrogenadas no ambiguas, es decir, adenina, timina, citosina o guanina. Esto se eligió al azar, y la idea era poder ver qué pasaba en casos de que ciertos puntos polimórficos se viesen modificados. En este caso se esperaba que la combinación de alelos más similar sea la misma y con un valor de similitud un poco menor a 1 por estas 4 diferencias. Y bueno, eso fue exactamente lo que se obtuvo. Luego lo que se probó fue la funcionalidad de eliminar una secuencia de la base de datos, por lo tanto se eliminó el alelo 0103 y luego se comparó. En este caso se esperaba que este alelo no formara parte de ninguna de las combinaciones similares, y que además todas esas combinaciones similares tuviesen una similitud menor a 1, porque en sí la secuencia no deriva exactamente de ninguna de esas combinaciones. Y bueno, como se puede ver en la tabla, el alelo 0103 no se encuentra formando parte de ninguna de las combinaciones, y incluso la más similar da con un valor menor a 1. Por otro lado, se probó de agregar esta secuencia nuevamente y de compararla, esperando que la combinación resultante más similar sea esa misma secuencia, con ella misma, con una similitud de 1. Por lo tanto, esta prueba también concluyó satisfactoriamente. Luego se probó el alineamiento de dos secuencias, alineando una secuencia contra ella misma y esperando que en este caso no se encontrara ningún tipo de diferencias ni corrimientos, y que el valor de similitud sea igual a 1. Bueno, como se puede ver acá, no hay ningún punto que indique ninguna diferencia, y además ambas secuencias inician en la posición 1 y finalizan en la 180, por lo tanto no hubo corrimientos, y la similitud es de 1, tal como se esperaba. Luego se alineó la misma secuencia con una versión modificada de ella, en donde 4 bases nitrogenadas elegidas al azar se modificaron por otras bases nitrogenadas, que son las marcadas en rojo. Y en este caso se esperaba que no hubiese ningún corrimiento tampoco, que la similitud fuese menor a 1 y que se encontraran estos 4 puntos de diferencia en el alineamiento, que son los que se marcan ahí. Y por último, lo que se hizo fue alinear dos secuencias que no tienen relación entre sí, es decir, son alelos de un mismo gen, pero que no se encuentran estrechamente relacionados. Y en este caso se esperaba que pudiese haber algún corrimiento, que la similitud sea menor a 1 y que se pudiesen encontrar diferencias entre ellos. Bueno, en cuanto a este caso, lo que se encontró que la similitud fue menor a 1, se encontraron unos cuantos puntos de diferencia a lo largo de las secuencias, y además se puede observar que el alelo 7001 comienza desde la posición 8, mientras que el 3102 comienza desde la posición 1. Por lo tanto, si bien no hay corrimientos a lo largo del alineamiento resultante,
tuvo que haber un corrimiento inicial para poder comparar estas secuencias. Además, si vemos el e-value de este caso, se puede ver que es un poco mayor que en el caso anterior, ¿sí? Y esto estaría indicándonos de que estas dos secuencias tienen una relación un poco más alejada. Sin embargo, el e-value es bastante menor y por lo tanto existe una relación entre ellas, pero no está tan estrecha como en el caso anterior. Bien, una vez que se analizaron las distintas pruebas respecto a la confiabilidad, también se evaluó la performance del sistema, y lo que se hizo fue cronometrar distintas funcionalidades utilizando bases de datos de distintos números de secuencias, de 25, 50, 100 y 150 secuencias. Y como se puede ver en la imagen, las funcionalidades que más tiempo tardan son aquellas relacionadas con la configuración de una base de datos, es decir, crearla, agregar secuencias o eliminar secuencias. Pero se puede ver que la comparación de secuencias con base de datos se reduce a términos de segundos, tanto en la versión de escritorio como en la versión web, que si bien los números varían un poco porque esto depende de la computadora que corre el sistema, las proporciones se mantienen bastante similar. Hay que tener en cuenta de que en el caso de la investigación que estaba llevando a cabo los investigadores de veterinarias, la base de datos tenía 108 alelos, por lo tanto, el número resultante para cada funcionalidad estaría entre esta columna y esta. Y también cabe es importante destacar en este punto que cuando se comparó o se utilizó en realidad la interfaz web del Instituto Europeo de Bioinformática para FASTA y para BLAST, FASTA tardó en correr 30 minutos, mientras que BLAST tardó 5 minutos, y acá estamos hablando de comparaciones que llevaron segundos. Por lo tanto, se puede decir que el rendimiento de la aplicación fue bastante bueno. Bien, en cuanto a las conclusiones, se dividieron en tres aspectos principales. Uno, las contribuciones realizadas con este proyecto. Por otro lado, las limitaciones actuales y los trabajos a futuro. Y por otro lado, las conclusiones finales. En cuanto a las contribuciones realizadas con el proyecto, se puede mencionar, en primer lugar, la reducción de los tiempos de comparación de secuencias ambiguas para obtener la combinación de alelos adecuadas, respecto, obviamente, a la forma manual, pero también respecto a otras herramientas, como la que mencioné anteriormente. Por otro lado, si el sistema por algún motivo brinda más de una combinación con los mismos valores de score, e-value y similitud, lo cual es raro pero puede llegar a ocurrir, lo que permite es reducir el espacio de búsqueda a los posibles alelos asociados a la secuencia de entrada, de forma tal que luego los investigadores pueden desambiguar en base a conocimientos genéticos de su población que el sistema desconoce. Además, permite usar bases de datos personalizadas para cualquier gen que tenga el mismo tipo de polimorfismo. Y por otra parte, unifica dos funcionalidades que por lo general están distribuidas en programas diferentes, que es la comparación de una secuencia con una base de datos, como también el alineamiento de dos secuencias entre sí. En cuanto a las limitaciones actuales y los trabajos a futuro, bueno, la principal limitación que cuenta el sistema web es la persistencia de los datos. Lo que habría que hacer es tratar de mejorar la estrategia de almacenamiento de los archivos, usando bases de datos de documentos, pero a su vez optimizando la organización de los datos para no generar tanta cantidad de archivos, por esto de que si no la performance del sistema se vería gravemente afectada si hay que obtener tanta cantidad de archivos de una base de datos para realizar una comparación. Sin embargo, al almacenarlos en el servidor, esto trae dos problemas principales. Uno, que si se quiere utilizar con más de un usuario, y cada usuario puede tener múltiples bases de datos, llegaría a un punto que esto colapsaría el servidor, porque cada vez requeriría más y más espacio de almacenamiento. Y por otro lado, cada vez que se necesita deployar una nueva versión de la aplicación o se cae el servidor y se reinicia, se pierden los datos que están almacenados. Por otro lado, se podría pensar en una arquitectura de microservicios, porque otra forma de usar BLAST, además de usarlo localmente mediante comandos, es descargar una imagen Docker y
correr esa imagen en un servidor y comunicarse con esa imagen mediante APIs, y esto podría simplificar el diseño de la aplicación. Por otra parte, se podrían pensar en optimizaciones respecto a la interfaz de usuario, usando tecnologías y frameworks como React o Angular que permiten implementar componentes reutilizables. Y en cuanto a nuevas funcionalidades que se le pueden brindar al sistema, se podría pensar en la capacidad de visualizar el alineamiento resultante de cada combinación con la secuencia de entrada. Como así también brindar la posibilidad de alinear más de dos secuencias entre sí. Y bueno, en cuanto a las conclusiones finales, se puede decir que a lo largo de este proyecto se aplicaron una gran cantidad de conceptos estudiados en la carrera, desde la lógica funcional, el análisis de los algoritmos, la complejidad, la visualización de datos, el desarrollo web, y además se pudo llevar a la práctica un montón de conocimientos que están ligados al proceso de desarrollo de software, porque este sistema se hizo de cero, entonces se tuvo que llevar a cabo la captura de los requerimientos, el análisis de los requerimientos, el diseño, la implementación, el deploy, y en todo ese proceso se aprendieron una gran cantidad de lenguajes, conceptos y tecnologías nuevas, con las que particularmente yo nunca había trabajado, como Python, BioPython, Blast, el framework Flask, e incluso Container, Docker y Kubernetes, que es donde deployé el sistema de prueba. Y por otro lado, al tratarse de un proyecto interdisciplinar, que fue llevado a cabo con docentes e investigadores de distintas facultades de la universidad, se puede decir que favoreció al intercambio de ideas y al enriquecimiento mutuo, pudiendo pensar en posibles trabajos a futuro. Bien, ¿alguna pregunta? No sé quién quiere empezar. Yo tengo alguna pregunta. Bueno, no, a mí, bueno, primero felicitarte por el trabajo, me parece muy completo, está muy bien presentado y bueno, hiciste un trabajo desde, como dijiste, todo el desarrollo, desde todas las etapas del proceso de desarrollo. Y así que bueno, me parece muy buen trabajo y por otro lado supongo que tuviste que ponerte también en tema con el tema de análisis de ADN y aspectos que seguramente te habrás tenido que interiorizar para desarrollar el trabajo. No, me interesaba en la parte que vos planteás los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, si ya tenías o sea, si desde los investigadores de la Facultad de Veterinaria, bueno, Marcela supongo, que te habrán planteado ya una serie de requerimientos o hicieron algún análisis así en cuanto a una negociación o propuestas desde ustedes hacia ellos, digamos, como para mejorar el funcionamiento de la aplicación. Sí, en realidad todo eso fue acordado entre Marcela, yo y también Ignacio, principalmente para ver cuáles eran las necesidades que tenían ellos respecto al problema, qué era lo que se podía hacer y también hasta dónde se podía llegar a hacer. Y también con qué herramientas ellos contaban, como por ejemplo computadoras con determinado sistema operativo, y de esta manera fuimos como construyendo los requerimientos funcionales y no funcionales entre los tres, básicamente. Y con respecto bueno, todas las pruebas y validaciones que hicieron con bases de datos, o sea, trabajaste entiendo por lo que explicaste, que trabajaste con bases de datos reales con las que estaban trabajando ellos, ¿verdad? Claro, yo usé los archivos que Marcela me envió, que eran los de la base de datos que ellos estaban utilizando, del gen en particular que ellos estaban usando.
Así que sí son secuencias reales. Y el tamaño de esas bases de datos es el tamaño habitual, digamos, en cuanto a la cantidad de secuencias que contienen, o sea, es lo que habitualmente se trabaja, digamos. El gen que ellos estaban investigando era particularmente un gen que presenta mucho polimorfismo, porque, bueno, es un gen que se encarga de la defensa del cuerpo, entonces está bien que, o se estima propicio que ese gen varíe mucho en una población, para así se puede defender la población de la mayor cantidad de enfermedades posibles. Por eso es un gen que varía mucho y puede que otros genes no varíen tanto. En este caso particular, ese gen cuenta con 108 alelos descritos hasta el momento, pero bueno, puede que otras bases de datos sean menor y que no presenten tanto polimorfismo como este caso puntual. O sea que es una buena prueba de la herramienta. Sí. Bases de datos, digamos. Sí, justo se probó con un gen que presenta alto grado de polimorfismo. Por lo tanto, hay muchos alelos asociados a ese gen. ¿Y lo están usando ya en la facultad de veterinarias? O sea, ¿ya están usando la herramienta? El programa estuvo deployado en un servidor de Pladema durante un tiempo para que Marcela lo pudiese probar, pero este servidor tenía problemas y se caía bastante seguido, así que lo que se hizo fue colocarlo en un servidor de prueba, que es en el donde está corriendo ahora, pero este servidor de prueba dura un mes, así que cada mes hay que reemplazar el sistema, pero estábamos en tratativas de dejarlo corriendo en un servidor de veterinarias, así se puede comenzar a usar realmente. Bueno, no, por mi parte, algunas curiosidad de algunos aspectos, me parece un muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, Virginia, no sé si querías preguntar algo, si no, pregunto yo y terminamos. Por mi lado, felicitarte por el trabajo, a vos y a los directores también, está muy bien escrito, muy bien estructurado, organizado, la presentación también, de las filminas, cómo están, el tiempo, la verdad, da gusto un trabajo así, no todas las veces se puede ver una presentación así, que se entiende. Entiendo también que te ha llevado un montón de problemas porque en campo te escuché hablar recién de genes, de cómo muta para la defensa, cosa que seguramente 3 años atrás ni nos preocupábamos por los genes, pero bueno, también Sí. felicitarte porque eso lleva, a veces pasa desapercibido lo que uno tiene que aprender para poder hacer esta parte. Tenía preguntas, pero más que nada de curiosidades, cuando por ahí mencionabas que tardaba 30 o 5 minutos en la versión web de Europa, era que habías mencionado, ¿era la misma base que probaste tuyo con los segundos o eran distintas bases? Porque ellos tenían por defecto bases. Claro, ellos tienen base de datos por defecto y yo probé seleccionando una, pero no, al no poder configurarlas, no sé qué contenido No podés comparar. esa base de Está datos. bien, perfecto. ¿No? Estimativamente se nota que podrían dar, pero no podés aseverarlo directamente, que con la misma base, con las mismas configuraciones. Claro. Esa era la duda nada más. Y después nomás de curioso, por ahí preguntarte qué cosas nuevas te pidieron agregar a partir de usarlo, porque qué cosas se les ocurrió que podían agregar o qué cosas, al usar seguramente cosas nuevas te han pedido y ver qué cosas se les ocurre más que nada. Respecto al sistema implementado, sí. Bueno, lamentablemente, como le explicaba recién a Marcela, los investigadores de veterinarias no están pudiendo usarlo al 100% al sistema todavía, pero, por ejemplo, uno de los requerimientos que se agregó bastante, no te digo a último momento, pero ya avanzado el proyecto, fue el de alinear dos secuencias entre sí. Inicialmente el proyecto era solo alinear una secuencia con una base de datos, y luego Marcela me dijo, estaría bueno también incluir la posibilidad de alinear dos secuencias, ¿se puede hacer? Y dije, bueno, sí, lo agrego. Así que bueno, eso fue uno de los requerimientos, por ejemplo, que se agregó. Claro. Seguramente a futuro colores también para verlo más rápido y va creciendo cosas, me imagino que... Sí, de visualización. El problema cuando se empieza a usar, ¿no? Pero bueno, sí, tal por ahí cual. parecen cosas chiquitas, pero
realmente felicitarte por el trabajo, Paula. Bueno, muchas Por gracias. todo lo que hiciste. Bueno, ahora me toca a mí. Felicitarte primero, sumarme a todas las felicitaciones que han dado el resto de los jurados. Me acuerdo tener una conversación que vos algo atrás tenés de formación, de una conversación allá cuando te tuve de alumna por segundo año. De todo esto me gustó que hicieras, te perfilaras en esto para hacer tu tesis de grado. La verdad que te felicito. Te felicito, sí, como dijo Luis, está muy buena toda la documentación que hiciste, la monografía que escribiste, dos pavadas, dos sugerencias, haplotipos que no lo encontré en el glosario y me lo tuve que ir a buscar porque no sabía qué era, lo que significaba cuando empecé a leerlo, y está en el resumen y está en el texto y aparece bastante y no está, Está bien. en ningún lado, así que te recomiendo que lo incluyas en el glosario. Después algunas, no sé, me parece que el intervalo donde definís los intervalos, que acá lo tenés bien en la presentación, sí. Los intervalos del p-valor, ¿viste? Donde sí. Creo que ahí te salió un signito así como para que lo corrijas en la documentación y te quede espectacular. Yo anoté página 31. A ver, voy a anotar. Bueno, página 31, después si no te lo escribo. Bueno, me entendí, de la presentación entendí que el BLAST es el tamaño de ventana que usa de 11, ¿no? Sí, es el tamaño de, BLAST lo llama palabra. Son claro. 11 bases nitrogenadas, la longitud que usa para comparar, para obtener un patrón significativo entre la secuencia de entrada y las secuencias de la base de datos. Y eso, digamos, es un parámetro que no se puede modificar. Sí, se puede modificar. Por ejemplo, bueno, yo en el comando que utilizo para correr BLAST dejo el parámetro por defecto, pero se puede modificar. Sin embargo, es el parámetro que a lo largo de los estudios que se han hecho para el desarrollo del programa BLAST, se ha determinado como el óptimo. Por eso lo dejé tal cual está. Pero podría incluso, mira, ahora que me lo decís, pienso en la posibilidad de poder modificar ese parámetro. Dar la posibilidad, por ejemplo, de modificar ese parámetro en un proyecto futuro, por ejemplo. Sí, porque también pensaba yo que, o sea, vos ahí cuando dijiste óptimo, estaba pensando que si hay algún modo de conocer, o sea, relacionado con ese óptimo, si hay algún modo de conocer cuál es esa matriz de puntuación, digamos que, o si hay algún modo de conocer cuál es la matriz de puntuación ideal para ese, ¿hay algún modo? Hay matrices de puntuaciones que son estándares. Yo no me enfoqué en eso porque me parecía que era ir muy al detalle y no sé, como que no sumaba mucho, pero puede que sí. Pero sí, hay matrices de sustitución que son estándares para el caso de ADN o para proteínas. Cada tipo de secuencias tiene una matriz de sustitución estándar. Bueno. No, bueno, después había notado otras cosas que, bueno, por ahí son preferencias del uso de framework y todo esto, pero está bien, son preferencias que uno tiene, por ahí Django en lugar de Flask, pero bueno, elegís por ahí, claro, elegís por ese lado y te resulta mejor. Bueno, yo te felicito, me encantó el trabajo y como te decía antes, me gustó mucho que hayas elegido así la línea por la que arrancaste, me parece, estudiar esta carrera y que la estés concretando en este momento. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, una acotación a eso, justamente, yo antes de sistemas había estudiado otra carrera que es profesorado de química,
de la cual Marcela fue mi profesora en el profesorado de química. Por eso también surgió el proyecto y la colaboración y demás, porque mi idea era tratar de algún modo conectar las dos carreras en el proyecto de tesis. Bueno, perfecto, entonces. No sé cuántos minutitos les parece que nos desconectemos y los dejamos a los jurados. Bien. Y volvemos a ingresar. Luis. No sé, 5, 10, no, cortito, no sé si. Y después al final terminamos Bueno, hablando 5 minutos. de los debates.